muy importante, por favor, apague el celular, póngalo en silencio y saque su Biblia. Traemos Biblia, este es un estudio sistemático y profundo de la Escritura, así que vamos a usar mucho la Biblia. Cuando usted viene a Home Church, para los que nos visitan y para los que se les olvidó por alguna razón, siempre traemos Biblia. Nunca ponemos los versículos en la pantalla. Si usted no trajo su Biblia, se lo va a perder. Y utilizamos básicamente, normalmente, la Biblia escrita, Reina Valera, 1960. Usamos versión nueva, versión internacional, usamos Reina Valera 1960. Y los que son de casa saben por qué. Ok, 2 versículos. Hemos venido analizando en las últimas 3 sesiones del estudio del Apocalipsis y solo hemos avanzado hasta el día de hoy 8 versículos, porque es muy profundo, hay muchísima profundidad y muchísima riqueza. Hemos estudiado en los primeros 6 versículos y primeramente analizamos a la persona de Cristo como figura central, fuente y motivo del mensaje de la revelación. Fue la primera enseñanza respecto al Apocalipsis. Cristo como el objeto central del libro. Y la única manera y la única razón del por qué nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis no es para desarrollar en sí un sentido de que me avisen qué es lo que está por venir, sino encontrar a Cristo en la revelación de los últimos tiempos. Amén. Posterior a eso, junto con varios aspectos más puntuales de la introducción, iniciamos la semana anterior con un estudio sistemático de la salutación. Les aviso, esa prédica no está completa, no había suficiente memoria, no nos fijamos en la grabación, así que no la va a poder disfrutar usted de la manera en que lo puede disfrutar si viene. Así que en la medida de lo posible les recomiendo que venga, porque se lo dije en primera ocasión, no repito predicaciones. Y en segundo lugar, puede pasar un accidente como ese y puede que no la encuentre. En todo caso, la razón del por qué grabamos las prédicas no es para que usted se quede en su casa viéndolas, es para que usted venga acá, tome apuntes y en su casa repase lo que hablamos aquí, pero no para que usted diga voy a ver o voy a ir a la iglesia de manera, como dicen, teleevangelística. No es Canal 13 y la misa de las 6 de la mañana. Así que a la gente se le invita, venga a la iglesia, aquí va a aprender porque el Espíritu Santo así lo quiere. Bueno, y entonces la semana pasada empezamos con el estudio de lo que era la salutación del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias a las cuales está destinado el mensaje. Y esta salutación es del Dios Trino y finaliza en una doxología, que es una acción de glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Pero eso nos ha tomado 2 lecciones completas, estudiar los primeros 6 versículos. Y aún nos falta para finalizar la salutación solamente, los 2 versículos que quedan de fondo. Y el tema, el título de esta prédica es un panorama de su regreso en gloria. La salutación a las 7 iglesias finaliza como un panorama glorioso del Señor, asegurando su pronto regreso. Resulta interesante que el tema central del libro de Apocalipsis nos aparezca en el versículo 7 del primer capítulo, nuevamente el número 7. En el Apocalipsis es muy simbólico y en el número 7 del primer capítulo nos resume el tema central o la razón del tema de todo el libro de Apocalipsis. Muchas personas piensan que el tema de Apocalipsis, que el tema central de la revelación de Dios es el mensaje a las iglesias, pero eso no es cierto, porque el mensaje a las iglesias se acaba en el capítulo 3. Entonces la iglesia no es protagonista en lo absoluto del libro de Apocalipsis, sino más bien todos los propósitos dentro de la voluntad de Dios que conllevan al camino que trae a Cristo a reinar en la tierra por siempre. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Así que todos los juicios, todas las acciones, todas las tragedias, dolores y lamentaciones que suceden en el libro de Apocalipsis están dentro de la voluntad de Dios para preparar el camino del reino eterno del Señor Jesucristo. Entonces no podemos olvidar y no podemos obviar que el tema central de Apocalipsis nos está siendo revelado a manera de panorama, porque se va a ampliar muchísimo más en el capítulo 19 de Apocalipsis, pero a manera de panorama, desde la salutación, el mismo Dios está asegurándole a la iglesia
¿cuál es el tema que va a tratar en todo el discurso de la revelación? Y esto es muy importante porque el versículo 8, lo vamos a profundizar hoy, es un autógrafo de Dios asegurando lo que va a suceder. Lea conmigo nuevamente el versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es una firma. Eso es un aseguramiento de parte de Dios de que todo lo que va por acontecer y todo lo que va a narrar el libro de la Revelación está certificado en la persona del Dios Todopoderoso. Entonces, desde el inicio, desde el final de la salutación, antes de que inicie toda la revelación, el Señor está diciendo: yo certifico la verdad de todo lo que está por decirse. Esto es, en tiempos antiguos, un rey cuando hacía un edicto, lo sellaba con su sello real, y este sello real literalmente representaba o simbolizaba que lo que estaba escrito en ese texto provenía directamente de la boca del rey y debía ser obedecido y debía ser atendido. Este versículo 8 es el sello del Rey de Reyes, diciendo: estas son mis palabras, esto sale de mi voluntad y es mi propósito que así sea. Y la razón del por qué hablar de la segunda venida de Cristo a esta altura del Apocalipsis es porque el libro nos lo está dando a predicar, en primer lugar, y en segundo lugar es porque la iglesia debe quedar asombrada ante el poder y la magnificencia que sucederá en aquel día, del cual toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, los profetas, Cristo mismo y todas las epístolas hablan del día de Jehová, el día del Señor. Panorama de su regreso. En versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hay muchísima información en ese versículo. Nos está diciendo acerca de un evento futuro muy importante, un evento universal, visible, perceptible. No un cuento, no una fábula, no un lenguaje figurativo, algo que va a acontecer, que está siendo certificado en el versículo 8 por el único que podría certificar algo de esta magnitud. Y usted tiene que entender que la intención del autor, al expresar toda la profundidad teológica que existe en la segunda venida en un solo versículo, no es profundizar acerca del tema, sino dar un panorama, y un panorama como tal es un vistazo de algo que es más importante o más grande. Cuando usted echa un vistazo, usted se da cuenta que usted solo asomó algunos detalles de lo que en más profundidad podría obtener si profundiza en ello. Entonces, un panorama de su segunda venida, y no es la intención tampoco de este estudio, es decirles con lujo de detalle cómo va a acontecer, pero es un hecho extremadamente bien fundamentado en la Escritura, y por tanto la iglesia debe escucharlo y debe atenderlo. Algo que me ponía el Señor a orar ahora que antes de empezar es que no quiero darles un discurso más. Ustedes han escuchado muchos discursos en su vida, no necesitan uno más. Y han escuchado hasta el hartazgo predicaciones que les entra por un lado y les sale por el otro, o que no les logra impactar de alguna manera qué es lo que se está diciendo, porque lo que se está predicando carece de importancia, quizás de fondo, quizás de forma, pero carece de importancia porque no tiene su fundamento en Cristo. Y la idea de predicar Apocalipsis y explicar exhaustivamente qué es la revelación de Jesucristo, en primer lugar, es que Jesucristo tenga toda la gloria, y en segundo lugar es que la iglesia sea asombrada ante la importancia de los eventos escatológicos que usted bien sabe en su corazón se están acercando. Que usted bien sabe en su corazón, y no necesita un predicador sensacionalista que le diga está por suceder. Usted sabe en su corazón que los tiempos se han acortado, que los tiempos son malos y que los momentos de encontrar al Señor Jesucristo en su vida es ahora.
Usted sabe bien que la idea de predicar Apocalipsis no fue una idea que salió sencillamente de es momento o está de moda. Usted bien sabe, ante las noticias que está viendo en televisión o está leyendo en internet o está leyendo en un periódico escrito, ante toda la alarma mundial que se está presentando, usted y yo sabemos que algo viene. Así que olvidémonos, esto no es sencillamente un discurso, esto no es una cátedra para que usted venga aquí y sea ilustrado o sencilla y diga qué importante saber esto o qué bonito predica esa persona o qué importante hace tiempo que no escuchaba esto. Este mensaje requiere una acción inmediata de la iglesia en primer lugar, porque es la receptora, oidora y hacedora del mensaje, y en segundo lugar de las personas que están afuera requiriendo que la iglesia haga algo. Entonces no pretenda venir, sentarse aquí para decir, uy sí, verdad que me la explicó como debía ser. Dice la escritura, he aquí que viene con las nubes. Un estudio cercano de las primeras palabras del versículo 7 nos muestra algo interesante. Esta frase inicia con el griego idou, que es una palabra de carácter exclamativo de advertencia. Bien podría ser traducido como miren, el signo de exclamación, miren. El empleo en el castellano, fue utilizado he aquí y fue traducido de esta manera para darle un sentido presente profético a la frase, tal y como se lee, he aquí que viene. Hay que decir que el tiempo verbal utilizado en la Reina Valera es correcto. De hecho, es una de las versiones más correctas al asegurar y conjugar el verbo griego en un sentido presente, aunque es profético. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Está hablando de un evento futuro, pero lo dice en tiempo presente. He aquí que viene. Y esa es la idea importante y primordial del texto griego. Lo que pasa es que el texto griego utiliza una semántica más sencilla. Para ponerlo en formas más claras, habla más fácil de digerir, porque la Reina Valera está escrito en un castellano muy antiguo. Entonces, su manera lingüística de expresarlo era correcta en su tiempo, más un poco, digamos que difícil de digerir en el nuestro. Más el griego va orientado, el griego es un idioma simple, profundo, pero simple. Y el griego literalmente lo debería traducir como, miren, Él está viniendo. El griego va con la intención de alertar a la gente y decirle, miren, abran los ojos, escuchen, Él está viniendo. Entonces la Reina Valera omite el demostrativo, el exclamativo idou, pero no quiere decir que sea una mala versión, no quiere decir que usted tenga una versión incorrecta, sino que el tiempo gramatical utilizado en la Reina Valera concuerda con el griego y eso es suficiente para entenderlo desde la perspectiva de que es un evento que está por suceder y que el escritor del libro de Revelaciones está interesado en que los receptores del mensaje entiendan que es un evento que podría suceder en cualquier momento. Ahora bien, nos dice la escritura, viene con las nubes. Tenemos que entender que las nubes son una figura simbólica que asocia la presencia de Dios y su gloria. Tenemos que entender esto porque las personas piensan de que va a venir en una nube como la que muestran las condiciones atmosféricas de la Tierra. Entonces dicen, mira, qué linda nube, y le empiezan a buscar una forma, mira, tiene como una forma de caballo. ¿Será que es que en ese caballo viene el Señor Jesucristo? No está hablando de una nube natural. Es una nube sobrenatural. Y usted se preguntará, David, ¿de dónde usted saca eso? Pues ¿de dónde lo voy a sacar? De la Biblia. En innumerables ocasiones en la Biblia menciona la presencia de Dios asociada a una nube de gloria. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Éxodo 13, 21. Ya esta figura de la nube la habíamos visto en el Antiguo Testamento. Y Éxodo 13, 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de ¿qué? Nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche.
Lo vio, no es una nube normal. No puede ser una nube normal. Esta nube les protegía de día y les alumbraba como fuego de noche. Y está asociado a la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Dios iba con su pueblo cuando su pueblo sale de Egipto y los iba protegiendo, los iba cubriendo, y todo el pueblo podía ver en medio de ellos la gloria de Dios de día y de noche. Estas nubes están asociadas directamente a su presencia. Ahora bien, la manifestación del Señor en las nubes no es una novedad de Juan, sino que es el cumplimiento de una profecía que era conocida por todo el entorno religioso, eclesiástico y laico de tiempos de Cristo. Y está en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Esta profecía seguramente está en la mente de Juan cuando recibe esta revelación. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y tenemos que explicar todo esto porque la gente parece que no logra siquiera imaginarse cómo será el momento, la situación cuando Cristo venga. Dice Daniel 7, del 13 al 14, miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esto es muy importante. La iglesia tiene que empezar a entender cuáles son los términos mesiánicos de Cristo. ¿Se han preguntado por qué hijo de hombre o hijo de David? Hijo de hombre, porque es Dios encarnado, no reencarnado. Por favor, entienda bien las cosas. Eso es esoterismo. Dios encarnado, o sea, Dios hecho hombre. Dios hecho hombre es uno de los hijos de los hombres. Es un término mesiánico. Cuando se refieren a Cristo como hijo de hombre, están hablando no de la descendencia de alguien, sino a Dios encarnado, un título mesiánico. Hijo de David es otro título mesiánico. Ningún judío ortodoxo que practica el judaísmo llamaría a Jesucristo hijo de David, porque hijo de David es el nombre del descendiente de David según el pacto davídico, que ocupará el trono eternamente y para siempre según la promesa de Dios con David. Así que cuando alguien llama a Cristo hijo de David, está reconociendo un título mesiánico de su derecho y su autoridad de reinar por los siglos. Entonces la iglesia a veces dice, qué raro, hijo de hombre, hijo de David, ¿a qué se referirá? Son títulos mesiánicos sobre la base de los pactos de Dios con Israel. Y vean, es importante, a Jesucristo se le reconoce como hijo de David por un ciego llamado Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba llamando Jesús el Mesías, ten misericordia de mí. Un ciego podía ver lo que toda una nación no pudo ver y todavía no ve. A Jesucristo como el hijo de David, descendiente por derecho divino de ocupar el trono. Entonces esta visión es importante porque es una visión mesiánica, y vuelvo a releerla. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es Dios el Padre. Y ahora vamos a entender por qué esta visión dice que el Hijo del Hombre viene hasta Dios el Padre. Pero vea lo que dice después de esto. Dice que viene hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Asombroso la visión de gloria de Cristo viniendo a tomar lo que le pertenece por derecho divino. Y esta visión de Daniel 7 es conocida por Juan y la tiene en mente cuando le es dada esta revelación. He aquí, o miren, Él está viniendo con las nubes. Entonces Juan debe tener alguna flashback
de todas sus clases de escuela dominical en la sinagoga, cuando le decían Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, he aquí el Hijo del Hombre viene en las nubes. Ahora bien, la visión mesiánica del Hijo del Hombre viniendo en las nubes era conocida por los altos miembros religiosos en tiempo de Cristo, por el concilio, por el sumo sacerdote Caifás y por cualquier judío que haya pasado, que sea por algún momento en alguna sinagoga. Todos conocían el título mesiánico de lo que es el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús es arrestado e interrogado por el sumo sacerdote Caifás, usted puede leer la historia en Mateo, dice la escritura, Mateo, ya le doy el dato, creo que no lo apunté, Mateo 26, si no me equivoco, voy a buscarlo por revelación. Mateo 26. Jesús ante el concilio. Dice la escritura, ya les encuentro el texto, versículos 63 y 64. Lo importante de leer Biblia, ¿no se acuerdan? Dice 63 y 64. Le está interrogando Caifás. Usted puede leer en el versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. En el versículo 57 identifica quién es el que lo está interrogando. Este es el sumo sacerdote, el personaje religioso más importante en tiempo de Cristo, dentro de la nación de Israel. Y le dice, mas Jesús callaba ante todos los cuestionamientos y preguntas que le hacían. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Es una pregunta de trascendental importancia. Quiero que me digas si tú eres quien dices ser. Quiero que me digas si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo del Dios viviente. Vea que esta aseveración es algo que era conocido por el entorno del pueblo de Israel. Israel sabía que venía un Mesías, sabía que iba a nacer, que iba a ser un hombre, que iba a ser Dios encarnado en forma de hombre. Sabían dónde iban a nacer. Cuando le preguntan a Herodes, cuando Herodes pregunta dónde van a nacer el Cristo, le dicen en Belén. ¿Acaso algo bueno puede salir de Belén? Sabían exactamente dónde iban a nacer, sabían todo acerca del Mesías, mas no le reconocieron cuando vino. Y entonces dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ve, ahora entiende por qué en Daniel se le dice que el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días. O sea, Cristo sentado a la diestra del Padre. Es una profecía exacta. Y le dice que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Le está diciendo a Caifás, desde ahora me vas a ver a mí, que soy el Mesías, sentado a la diestra de Dios, como lo dice la profecía de Daniel, y no solo sentado, sino tal y como lo dice la profecía de Daniel, viniendo en las nubes en gloria. ¿Y qué hizo Caifás? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y se cumple la palabra que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, uno empieza a darse cuenta que la figura de las nubes no son unas nubes así como que común y corriente. No es ahí como que un nubarrón de tormentas se formó, algo glorioso, bien. Note que Jesucristo también partió al cielo en una nube. Hechos capítulo 1, versículo 9.
Hechos 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, cada vez que se nos da alguna manifestación de la presencia en gloria de Cristo resucitado, será en una nube sobrenatural. La presencia de Cristo en esta nube de gloria es la prueba irrefutable al mundo que Él es quien había dicho ser. Esto era precisamente lo que el concilio no quería escuchar. ¿Se dan cuenta el cumplimiento profético de un tiempo al otro? Y que aún estamos a la espera de que esa manifestación en gloria suceda. Ahora, esto es importante, continúa diciendo Apocalipsis 1:7, dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Lo que nos dice la Escritura con esta frase es que la venida de Cristo será un acontecimiento de carácter universal. Universal. Esto es que todos los habitantes de la tierra verán cuando Cristo regrese. Algunas personas se preguntan y dicen, pero cuando Cristo regrese, ¿en qué franja horaria va a regresar? Entonces, si viene en tiempo de Israel, en el momento en la franja horaria, por la diferencia de tiempo por hemisferio, entonces en este lado vamos a estar de día o de noche. Si estamos de noche, vamos a estar durmiendo. Entonces usted va a prender el televisor y va a decir, mira, Cristo vino. Mira, CNN está presentando, era cierto, el Mesías viene y vino a Israel. Porque algunas personas dicen, la única forma que sea posible que la venida de Cristo sea percibible por todos es por la televisión satelital o por internet o porque alguien posteó un meme en Facebook o porque en Twitter ya salió todas las noticias. Entonces la gente piensa que Dios está limitado a los acontecimientos tecnológicos que nos rodean. Y eso es un error de interpretación. Tratar de interpretar la Biblia a la luz de los acontecimientos que tenemos. Si Cristo ha de ser apercibido, va a ser por los beneficios de la televisión satelital, en vez de entender todo lo que nos está rodeando a la luz de lo que la Biblia nos está diciendo. Amén. Y la Biblia tiene un criterio completamente distinto. Ustedes preocúpense, si quiere quite cabretica, quite todo lo que pueda percibir. Pues Dios se va a encargar de que todo ojo le vea. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vean, a mí me parece absurdo que las personas tengan ese razonamiento. Y al mismo tiempo. Porque vea lo que dice Ezequiel 43:2. Aquí veo a ver si les resulta fácil buscar en la Biblia. Ezequiel 43:2. Mi maestro de escuela dominical decía, si los veo buscándolo desde la puntita, haciéndole rápido, es porque no saben dónde está. Ezequiel 43:2. Dice, vea lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 43:2. 3, 2, 1, y dice la Escritura, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Escuche esto, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Increíble lo que nos está diciendo aquí la Biblia. No se va a necesitar de televisión satelital ni de internet para darse cuenta que Cristo viene, porque toda la tierra será iluminada de su gloria. Podrá estar en el sótano más oscuro y más profundo, que un gran sonido, un gran estruendo como de muchas aguas se escuchará, de un gran resplandor seguido que todos conocerán, y dice, Cristo ha regresado. La gloria en la que Él se encuentra, ¿o acaso usted cree que Cristo se encuentra en el trono, a la diestra del trono de Dios, a media luz? Con una luz ahí media romántica, con un par de candelitas. Él está rodeado de luz. Y entonces Él va a decir, voy a bajarle la intensidad de la luz para no encandilarlos. Dice que la tierra resplandecerá a causa de su gloria. Todo ojo le va a poder ver. Yo me imagino al ateo que pasó toda una vida diciendo, Dios no existe, y se escucha ese estruendo y se ve ese resplandor y dice, qué amolada me acabo de pegar, sí era real.
Imagino al cristiano que siempre dijo tener una relación con Dios cuando nunca fue real, y cuando aparezca se mire la gloria y dice, era real, si era posible tener una relación con la gloria de la gloria. La Biblia, vean, esto es asombroso. La Biblia es tan detallada acerca de los acontecimientos alrededor de la segunda venida que que nos dice incluso que su segunda venida será en la tarde. En la tarde, mis hermanos. Zacarías, alguien que me ayude a orar por Pedro ahora. Zacarías 14, busquen su Biblia. Zacarías 14, es que es asombroso. Toda la Biblia habla acerca de este acontecimiento. Zacarías 14, versículos los vamos a leer del 4 al 7. Zacarías 14, del 4 al 7. Espero que tenga una Reina Valera, porque si tiene una nueva versión internacional puede que no esté Zacarías. Zacarías 14, del 4 al 7, dice, escuche esto, es glorioso, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque en el valle de los montes llegará hasta Saal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Subraye eso, porque después de que seamos llevados en el rapto, 1 Tesalonicenses 4:17, la iglesia regresa con el Señor. ¿Se da cuenta? Toda la Biblia testifica de eso. La iglesia verdadera viene con el Señor. Y dice, viene con todos los santos. Y acontecerá en ese día, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Así que no sabemos el día y la hora, mas sabemos que en el crepúsculo, cuando las tinieblas parece que van a gobernar, viene una gran luz que le alumbra y le dice al mundo, el dueño de todo está aquí. El Rey de Reyes acaba de hacer presencia y nosotros sus santos venimos con él. Si usted lo vio y se dará cuenta, tal y como lo dijeron los ángeles en Hechos 9 al 11, dicen, ¿por qué se quedan viendo al cielo? Este mismo Jesús que le vieron partir, así como le vieron partir, le verán regresar. Amén. En nube de gloria, con gran resplandor, todo ojo le va a ver. Mas cantamos lo que no sabemos. Que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. ¿Sabe usted la gloria que se manifestará en el día del Señor? El mismo monte que le vio partir le verá regresar. Y cuando ponga su pie en ese monte, será tan grande el poder y su gloria que se va a partir en dos. Se va a partir en dos. Es como si el monte dijera, yo no soy digno de recibir siquiera el pie del Rey de Gloria. Y se abre y va a ser un valle. Y dice la Escritura que huirá Israel a ese valle. ¿Huirá por qué? Porque Dios viene a salvar a su pueblo. Si usted lee Apocalipsis, Israel va a estar rodeada de enemigos antes de que Cristo venga. En una gran persecución, en un gran sufrimiento, bajo una gran guerra, y Cristo vendrá a librar a su pueblo, y en ese valle que se parte en dos, Israel vendrá a refugiarse, como dice la Escritura, como la gallina que junta sus polluelos, y le dice, aquí estoy yo, a ver ahora quién es contra ustedes. Gloria. Cristo viniendo en gloria, en nubes de gloria, con una gran luz, un gran resplandor. Esto es lo que Mateo 24:30 se refiere a la señal del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Dice Mateo 24:30,
entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Cristo habla de su venida. Y es casi que idéntico lo que dice Apocalipsis 1:7. ¿Por qué? Cristo está hablando a la lectura del Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 30, y Cristo está hablando en Apocalipsis 1:7 porque la revelación es la revelación de Jesucristo. Tienen que ser las mismas palabras, no puede haber incongruencia en lo que se está diciendo. Si Cristo lo dijo en el sermón a estos 12 discípulos, en las señales antes del fin, Mateo 24, y Cristo mismo está dando el mensaje de Apocalipsis, es totalmente lógico y congruente que esté hablando de lo mismo. No hay contradicciones en Dios. Entonces la gran luz será una señal de su venida. Cuando Cristo vino por primera vez, solo unos cuantos se dieron cuenta. Pero cuando regrese en gloria, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Unos cuantos pastores se dieron cuenta cuando vino, anunciado por el anunciamiento del ángel. Unos magos del oriente se dieron cuenta al seguir una estrella y entender y analizar las profecías. Y para de contar. Pero cuando regrese, todos le mirarán y todos sabrán que fue al que traspasaron. Dice el versículo 7, continúa diciendo: y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Quiénes son los que le traspasaron? ¿Se ha puesto a pensar quiénes son los que le traspasaron? Si aplicamos esto literalmente, hablamos de los soldados romanos, que lo crucificaron, hablamos de los religiosos que le acusaron falsamente, tenemos que mencionar a Pilato, quien lo condenó, y hasta la multitud que gritaba crucificarle. Todos ellos le traspasaron. Sin embargo, el mensaje aquí expresado está en un sentido profético, por tanto futuro. Dice, harán lamentación, es una acción futura. Entonces quiere decir que los que le traspasaron no pueden ser los que históricamente le traspasaron. ¿Cómo puede ser posible que los mismos que le traspasaron literalmente sean los mismos que le vean regresar? Una dificultad interpretativa. Usted estudiando en su casa, de nuevo en su casa, no esperando que David le explique todo el Apocalipsis, usted va a pedir, va a orar al Espíritu Santo revelación, y es una pregunta que usted se haría: ¿cómo es posible que los que le traspasaron literalmente sean los que le vean regresar? Entonces tenemos primero que entender que el cumplimiento profético de Apocalipsis no es ajeno al cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Aunque la profecía de carácter escatológica sea la misma en los dos escritos. Esta frase hace alusión a la profecía de Zacarías 12:10. Busquen su Biblia, Zacarías 12:10. Te dije que la va a utilizar mucho. Zacarías 12:10 dice la escritura: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como si se afligiese por el primogénito. Este mismo pasaje es utilizado por Juan respecto a la crucifixión de Cristo en Juan 19:37. Vaya a Juan 19:37. Juan 19:37, el Evangelio de Juan dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Quiere decir que es una profecía conocida y que está en mente de Juan cuando está escribiendo Apocalipsis. A decir verdad, el verbo traspasar está en una forma gramatical que expresa una acción consumada.
Traspasar implica una acción consumada en el tiempo verbal que está siendo utilizado. Por tanto, el mensaje profético no parece estar abocado literalmente a los que le traspasaron, sino al linaje hebreo responsable judicialmente de la crucifixión. Está diciendo, Israel, quienes lo traspasaron, le verán y lamentarán lo que hicieron. Vea que la Biblia es puntual al citar la responsabilidad de Israel al crucificar a Cristo. Pedro lo dice en Hechos 3:15, en el discurso después del día de Pentecostés, le dice a la audiencia de Israel, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Pedro le dice a Israel, ustedes lo mataron. Le está atribuyendo la responsabilidad de la crucifixión de Cristo. Ahora bien, esto es muy importante porque tenemos que explicarlo doctrinalmente de la manera correcta. La muerte de Cristo no fue un accidente judicial. Cristo mismo dice, yo entrego mi vida voluntariamente y así como la entrego la vuelvo a tomar, porque en Él está el poder para tomar la vida y volver a reclamarla. Entonces, el sentido de la muerte de Cristo no debe ser atribuido como un accidente judicial. Uy, Dios se distrajo y por ahí asesinaron a su hijo. Lo que está diciendo acá es que hay una responsabilidad implícita ante el acto de maldad, ante el endurecimiento de corazón como lo hubo en Judas. Y ante eso hay una responsabilidad sobre cada acto. Todo pecado tiene una consecuencia. Pero también en otro sentido más estricto, porque Cristo no murió solo por Israel, murió por usted y por mí. Entonces, en un sentido estrictamente teológico, usted y yo también somos culpables de traspasar a Cristo. Él entregó su vida a causa del pecado de todos. Por tanto, en un sentido estricto, todos traspasamos a Cristo. Y en este aspecto cobra mucho sentido el uso de la conjunción y, en el griego kai. Vuelva a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y entonces tenemos que observar responsablemente como cualquier intérprete bíblico, incluso los signos de puntuación. Dice, he aquí que viene con las nubes, coma, y todo ojo le verá, coma, y los que le traspasaron, punto y coma, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Lo captó o no entendió? Hay un y que no es excluyente. Le dice, ustedes, los responsables judicialmente de la muerte de Cristo, y también todos los linajes de la tierra por los cuales también murió él, le mirarán y se lamentarán. Se lamentarán. Entonces, la puntuación es muy importante. La conjunción que utiliza es muy importante para aclarar el misterio interpretativo que nos está dando el libro de Apocalipsis. Si aplicamos el contexto usado en la profecía de Zacarías 12:10, tenemos que entender que esta profecía es respecto a Israel. Y en ese sentido contextual, la lamentación de Israel es estrictamente de arrepentimiento. Israel se lamenta y se arrepiente. Israel en su angustia va a volverse a Dios. Y cuando miren a Cristo regresar, se arrepentirán de lo que sus antepasados hicieron y se lamentarán de todo el tiempo que vivieron con un velo en su entendimiento. Israel, cuando le vea regresar, cosa que viene para salvarlos, se lamentará. Y cuando lo vea dice, pero fue el que traspasamos. Entonces, el que traspasamos sí era el verdadero. Y entonces caerán de rodillas y dirán, de verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y harán lamentación y habrá arrepentimiento en ellos.
Ahora bien, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, se dará cuenta que no hay un indicio de arrepentimiento en los impíos, ni uno solo. Esto excluye a la iglesia, porque la iglesia ya no está. Entiéndalo, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, seremos arrebatados. La iglesia ya no está en este tiempo. Entonces la iglesia no está haciendo lamentación, no está diciendo, sí, por mi culpa fue que te crucificaron. Ese momento ya pasó para la iglesia. Es el momento de la gracia en el cual estamos ahora. Pero en ese momento específico, Israel se lamentará en arrepentimiento, mas los impíos se van a lamentar por otra cosa. Vea lo que dice la Escritura, Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Vamos a ver si usted en Apocalipsis encuentra que alguien dice, me arrepiento de mis maldades. Señor, por favor, perdóname, ven a morar a mi corazón. Hazme un nuevo hombre. Dice la Escritura, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Vuélvalo a leer, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si usted no se ha dado cuenta, el tiempo de la tribulación no es precisamente un tiempo muy agradable de vivir, por lo que usted está leyendo acá. Así que ocúpese en su vida espiritual de huir de esa gran tribulación, porque el tiempo de salvación es ahora. Isaías dice, buscarle en tanto esté cercano, buscarle mientras pueda ser hallado, porque habrá un tiempo en medio de la tribulación donde no va a poder encontrar la gracia de Dios que hoy hay. Y dice, y los hombres, Apocalipsis 16, 9, otra evidencia, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahí mismo, en el 16:11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así que usted no necesita ser un lector muy avanzado y muy entendido para darse cuenta que en el libro de Apocalipsis no hay ningún indicio de arrepentimiento a causa del mundo que está siendo juzgado por los juicios de Dios. Así que imagínese un mundo impío que endurece su corazón a causa de sus maldades, que blasfema contra Dios, que le echa la culpa a Dios de todo, que ya eso tampoco es muy ajeno a los tiempos a los que vivimos. Y la gente enfurecida contra Dios, maldice el nombre de Dios y está en un tiempo de terrible maldad, y entonces aparece la luz de la gloria de Cristo y le ven regresar. Entonces ellos lamentan por otra cosa. Ellos lamentan porque dicen, ahora sí, llegó el tiempo del juicio justo de Dios, de la justicia de Dios. Entonces el impío en Apocalipsis 20, el juicio ante el trono blanco, usted no lo ve de rodillas. Señor, por favor, perdóname, usted lo ve de pie. De pie. Pero es que mire, de pie. Llegó el momento del juicio. Llegó el momento de la segunda muerte que habla el Apocalipsis. Si hay una segunda muerte, es porque usted necesita nacer 2 veces. Si usted nace 2 veces, solo morirá una vez. Pero si usted solo nace una vez, mi amigo, le recomiendo como Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. La regeneración en Cristo. Porque la segunda muerte, Apocalipsis 20, el juicio ante el gran trono blanco, no es algo sencillo ni de predicar ni de asimilar. El dolor, la falta de misericordia y mucho más aún, su destino con pasaporte sellado y firmado al lago de fuego y de azufre. Es una realidad muy dura. Y si usted no sabe, no le han contado lo que es el infierno, no es un cuento o una fábula antigua.
Es real, es un lugar terrible. Cristo mismo fue el más grande predicador acerca del infierno. Durante todo su ministerio pasó alertándoles a la gente, diciéndoles, hay un lugar tan terrible, con estas características, del cual el ser humano haría bien en procurar huir de él. Pero todo el mundo quiere vivir a su manera. Como dice la canción de Sinatra, a mi manera. El infierno es el himno del infierno, a mi manera. Lo hice a mi manera, como me dio la gana. Yo pensé que esta era la manera que a mí más me satisfacía. Viví para mí mismo, viví para satisfacer mis propios deseos. Ah, perfecto. Entonces yo tengo una suite preferencial en ese lugar, dice el Señor. No hay arrepentimiento del Apocalipsis. Los que le miren en tiempo del Apocalipsis harán lamentación por el juicio. Solo Israel por arrepentimiento. Finalizamos. Dice la Escritura, versículo 8, es la firma del autor. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Me gusta ver que el mensaje de toda salutación y por ende de todo el libro de Apocalipsis está firmado por su autor. ¿Y qué clase de firma vamos a hacer? No es una firma cualquiera. Vamos a estudiar quién firma asentando las palabras de toda la revelación. No es nuevo acerca de Dios. Cada vez que Dios asentaba una promesa sobre la base de su pacto, de su fidelidad, decía, lo hago por amor de mi nombre. Eso es decir, no hay nada más alto que yo por lo cual jurar el fiel cumplimiento de estas cosas. No existe nada que reúna el mayor afecto del mundo más importante que yo mismo. Dios mismo reconoce, dice, si yo lo aseguro sobre la base eterna de mi nombre, recuerda cuál es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Entonces dice, si yo lo afirmo sobre la base de la eternidad, quiere decir que eso se cumple porque se cumple. Y aquí no se resume a decirlo, Jehová lo asegura, sino que le da varios calificativos acerca de la gloria misma que lo está asegurando. Dice, yo soy, otra vez, yo soy el que soy, un título reconocido de Dios. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor Dios, es la traducción correcta. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La dificultad interpretativa aquí es entender quién está hablando, Dios el Padre o Cristo. ¿Es Dios el Padre quien lo está aseverando o es Cristo? La respuesta usted la encuentra en el primer estudio de Apocalipsis. Dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo para manifestar las cosas que han de acontecer pronto. Entonces, la revelación proviene de Dios, la revelación es de Jesucristo en su motivo, en su persona y en su esencia. Entonces la pregunta es, bueno, pero no me lo he respondido, ¿es Dios el Padre o es Cristo el Hijo? Es la unidad de ambos. Coeternos en existencia, en perfección, en plenitud. Es lo que le está diciendo y es lo que vamos a estudiar. Dice, yo soy Yahweh, la palabra hebrea, alfa y omega. Alfa y omega. El alfa y la omega son respectivamente la primera y la última letra del alfabeto griego, que se compone de 26 letras. Entonces, el empleo de estas dos letras es una expresión figurada que conlleva la idea de infinitud y de eternidad. Yo soy el alfa y la omega, y continúa diciendo principio y fin.
Entonces es una concepción figurativa de la eternidad de Dios. Entonces diciendo, en mi eternidad, en mi coexistencia eterna, Padre, Hijo y Espíritu. Recuerden que en nombre de las tres personas de la Trinidad es la salutación. Y en nombre de la Trinidad Santa de Dios, Él está diciendo, en mi eternidad, en mi perfección, en mi plenitud, esto se cumple porque se cumple. Además, este empleo de estas dos letras, como la primera y la última del alfabeto, implica también figurativamente que abarca todas las letras intermedias del alfabeto. ¿O usted cree que Dios nada más va a tomar los dos extremos? Un Dios extremista, entonces sería irracional tener esa estructura de pensamiento, no es lógico. Está diciendo, si yo soy el alfa y la omega, quiere decir el que lo empezó, lo terminará. Por eso el libro de la Revelación se conoce como la consumación final de los tiempos. Porque el alfa abarca todo lo que hay desde el alfa hasta que llegue al final, la omega. Es una concepción de totalidad también. Correctamente la traducción dice principio y fin, quiere decir quien empezó todo. Cuando la partícula X, que los de la física cuántica dicen que en algún momento había una partícula X y detrás de esa partícula X había algo que la física cuántica llama el muro de Planck, que esto es literalmente, no tengo ni idea qué hay después de la partícula X, porque ya no se me ocurre nada. Llegué al nivel de tiempo más antiguo, que es 1 a la millonésima hacia atrás. Y entonces dice, ya cuando llego a la millonésima, ni mi calculadora, ni ninguna supercomputadora me logra decir qué hay más atrás de esa partícula X. Y entonces ellos llaman el muro de Planck, le llaman el poder original, porque como son un montón de ateos, no les da el cerebro para decir, es que es Dios. Que Dios le dijo a la partícula X, sé algo, haz algo, muévete, siente un calambre, chista, algo que te dé la gana, pero haz algo. Y entonces esa partícula X hizo algo y originador del universo. Estamos hablando que lo más que la ciencia puede volver atrás son 15.000 millones de años. Y es la edad más antigua que le ha dado al universo. Pero Dios se ríe de esa cifra porque Él es el alfa y la omega. Él es eterno. Y Él dice, en algún momento en la eternidad yo no solo coincidí a hacer algo, sino coincidí salvarlo a usted y a mí. Y dice, y el alfa que lo empezó será la omega que lo terminará. Es una figura poderosa, no solo de su plenitud, de su eternidad y de su totalidad, sino de su poder creacional y poder consumador. ¿O acaso hubo debilidad en Cristo cuando consumó la obra y dijo, consumado es? Era una declaración de poder y de fuerza, no una declaración de rendición. ¿Lo entiende ahora? Cuánta fuerza, cuánto poder, cuánta resistencia tenía que tener el Señor para soportar todo el calvario y estar crucificado y darse cuenta la consumación de todas las profecías, de toda la palabra que mi Padre dio alrededor de la figura de Cristo mesiánico se ha cumplido. He finalizado la obra, consumado es. Bueno, yo no sé usted, pero a mí se me paran los pelos de gallina cuando pienso en la obra tan grande de salvación de Cristo. Amén. Y que hoy glorificamos en un estudio de Apocalipsis, cuando no es el interés de la iglesia, porque la iglesia se habrá ido a tiempo atrás, en el rapto. Pero venimos con Él y Él dice, yo soy el alfa y la omega, el que empieza y lo consuma, porque tengo poder para empezarlo y poder para consumarlo. En mí están los principios y en mí están los finales, porque yo tengo poder para hacer todas esas cosas posibles. Amén. Gloria a Dios. Dice Isaías 41, versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros.
Está diciendo el Señor es no solo lo que empecé, sino todo lo que he hecho desde que lo empecé hasta el día que mi soberana voluntad decidirá terminarlo. ¿O usted no sabe que todo cuanto existe tendrá un fin? Usted en su sola humanidad nace sabiendo que va a morir. Lo único cierto en esta vida es que un día moriremos, si no es que el Señor viene antes y nos lleva. Una única excepción a la regla: si Cristo viene y nos lleva, no moriremos, sino que viviremos. Pero si hay algo cierto en esta vida es que tan cierto como que usted está hoy, si no es que Cristo viene antes, usted y yo en algún momento dentro de la voluntad de Dios partiremos. Así que usted tiene un sentido de finitud en cierto aspecto, mas Dios no. Todo en esta vida tiene un fin. La cuestión es, ¿tiene usted sus pies sobre la roca? Porque dice que vendrán vientos, tempestades, pero quien tiene sus pies sobre la roca no sufrirá nada de eso. Entonces, ¿dónde está su fundamento? ¿Dónde está su cimiento? Es la piedra angular que es Cristo. Y el Señor lo dice: yo, quien lo empieza, yo lo termino. Y dice el libro, dice el Señor Dios, dice la escritura original en el griego, equivalente a Yahweh Elohim. Yo, el gran Señor, el gran yo soy, lo afirmo. Dice el que es y que era y que ha de venir. La sesión anterior estudiamos la profundidad de este término, no lo vamos a repetir. Le dije que yo lo repito. No vamos a repetir. La semana pasada lo vimos. Mas recapitulamos que es una expresión de la eternidad asociada al Padre. Tanto así como se asocia el nombre todopoderoso, Pantacor en el griego, el Shaddai en el hebreo. El Shaddai es aquel de recursos ilimitados para hacer lo que al ojo del hombre es imposible, Dios lo hace posible. Amén. Y entonces todas las preguntas que el ser humano dice me parece imposible, irracional y hasta fabulesco lo que me acaban de contar. Tengan por cierto que quien lo afirma no es un predicador joven un sábado en la noche, es el alfa y la omega, principio y fin. Amén. Amén. Sucederá tan cierto como que usted y yo estamos aquí. Y bien hace el escritor del libro de las revelaciones al decir, miren, Él está viniendo. Los tiempos están cerca. Antes de que Cristo venga, la iglesia será arrebatada. Y ese evento podría suceder en cualquier momento. En cualquier momento. La iglesia aguarda en esperanza ese momento glorioso. Podemos decir de alguna manera que el morirnos ante el arrebatamiento sería un arrebatamiento para nosotros, puesto que vamos a estar, vamos a vivir con Él. Teológicamente no. El apóstol Pablo les dice a cristianos en Tesalonicenses, no todos dormiremos, no todos moriremos. Quiere decir que hay un estado, y el estado de la muerte es ausente del cuerpo, según Pablo en Corintios, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Hoy los que han muerto bajo la esperanza del pacto de Dios con Cristo, el pacto de la gracia, se regocija su espíritu en la presencia de Dios, mas esperan la resurrección de los muertos, de la que nos habla Pablo en 1 Tesalonicenses. La iglesia que esté en ese tiempo no experimentará la muerte, sino que será arrebatada. Por eso Pablo les dice, no quiero que ignoren que no todos van a morir, sino que algunos seremos arrebatados. No voy a profundizar en el tema del rapto, no es el tema de esta sesión. Quiero que usted se ponga en pie, vamos a orar.
predicado por largo tiempo. Creo que la iglesia